Aparte de Michael Jordan, no hay otro jugador retirado de la NBA tan famoso como Shaquille O'Neal, incluso 10 años después de que terminara su carrera en el baloncesto. Shaq sigue en el ojo público a través de apariciones en televisión, comerciales, música y varias empresas comerciales. Su personalidad va de la mano con su enorme estatura y es por eso que Shaq se convirtió en uno de los atletas más populares en la historia de los deportes. Aunque probablemente ya sepas mucho sobre Shaq, aquí hay 10 hechos menos conocidos sobre el 4 veces campeón de la NBA y uno de los jugadores más dominantes que jamás haya jugado. Shaq está en la policía. Shaq siempre tuvo un gran respeto por las fuerzas del orden. 2 de sus tíos eran policías y siempre ha sido un sueño para él vestir un uniforme de policía. Dio la casualidad de que creció con 7 pies de altura y que podía vestir varias camisetas de la NBA, pero después de que terminó de jugar, revivió su interés en unirse a las fuerzas del orden. Se convirtió en ayudante del sheriff en Georgia y Florida porque pasa la mayor parte de su tiempo en Atlanta trabajando para TNT, y en Orlando, donde reside en una mansión de 70,000 pies cuadrados, dijo públicamente que planea postularse para sheriff en cualquiera de los condados una vez que termine su carrera en TNT. Pero si quieres ver a Shaq con un uniforme de policía antes de eso, simplemente mira Grown Ups 2, donde O'Neal interpreta a un oficial de policía junto a Adam Sandler. El padre biológico de Shaq lo abandonó. La canción de Shaq, Biological Didn't Bother, en su segundo álbum fue una oda al sargento Philip Harrison, que crió a Shaq y a quien Shaq llamó su padre. El verdadero padre de Shaq, James Toney, fue declarado culpable de problemas de adicción a las drogas y fue sentenciado a prisión cuando Shaq era un bebé. Una vez que salió, Toney eligió no volver a conectarse con Shaq y la leyenda de la NBA nunca conoció a su padre hasta los 44 años. Finalmente se reconciliaron en 2016 y se conocieron en un restaurante que casualmente estaba debajo del apartamento de Toney. Tiene un imperio empresarial, al igual que Jordan, Magic y ahora LeBron. Shaq es el jugador más rico de la NBA con $286 millones. Es el cuarto ganador de todos los tiempos en salario de la NBA, pero eso es solo una fracción de lo que ha ganado fuera de la cancha. Shaq se describe a sí mismo como un maestro del marketing y nunca ha visto un comercial que no le haya gustado. Shaq respalda tantos productos que casi sería más fácil enumerar aquellos en los que no está involucrado. Aparte de los esfuerzos de marketing, la mente curiosa de Shaq y su conocimiento tecnológico lo convirtieron en un inversionista extremadamente exitoso. También fue uno de los primeros inversionistas en Google, Apple, eSports, así como en algunas cadenas de comida como Krispy Kreme y Papa John's. Luego está su carrera en el entretenimiento y el mundo del espectáculo, donde Shaq hizo casi todo lo que una persona puede hacer, desde hablar de baloncesto con Ernie Kinney y Chuck, hasta actuar, rapear, ser DJ y producir. El gran Diesel también es propietario de muchas empresas comerciales, posee cientos de restaurantes, gimnasios, lavaderos de autos y otras franquicias, incluida la propiedad minoritaria de Sacramento Kings, a pesar de que era famoso por llamarlos reinas en sus días como jugador, ahorrando e invirtiendo el 75% de sus ingresos. Shaq ahora gana más que nunca como jugador. Shaq gastó su primer millón en menos de una hora. La familia de Shaq no tenía mucho dinero cuando estaba creciendo, pero eso cambió cuando O'Neal fue seleccionado con el número 1 en general en 1992. El salario de novato de Shaq era de $3 millones antes de impuestos, y Shaq logró gastar casi la mitad en 24 horas de su primer cheque del Magic. Tan pronto como el dinero aterrizó en su cuenta, Shaq fue a un concesionario Mercedes y compró un Mercedes negro de $150,000. Cuando llegó a casa, su padre le preguntó: "Está bien, pero ¿dónde está el mío?". Entonces Shaq y Sarge Harrison condujeron el Mercedes de regreso al concesionario y regresaron con 2. Después de otra llamada de su madre, algo de ropa, electrónica y regalos. Shaq tenía $80,000 en deuda, después de una llamada del banco explicando que había gastado casi la mitad de su salario de novato en un día. Shaq se puso sobrio y comenzó a tomar sus finanzas en serio. Shaq fue reclutado por LSU a los 13 años, cuando lo confundieron con un soldado. Si ves a alguien que medía 6 pies 8 pulgadas y usaba zapatillas talla 17, es difícil imaginar que solo tiene 13 años de edad. Sin embargo, eso es precisamente lo que sucedió en el caso de Shaq, quien fue confundido por un recluta del ejército por Dale Brown. Brown era entrenador de baloncesto de la LSU, donde entrenó durante 25 años. Estaba organizando una clínica de entrenamiento en Fleck, en Alemania Occidental, con un niño de 13 años. Shaq vivía en ese momento porque su padre estaba destinado allí. Debido a su tamaño, Brown asumió que O'Neal ya estaba en la universidad y Shaq tuvo que explicarle que solo tiene 13 años. "Tienes 13 años, llévame con tu padre inmediatamente". Dale Brown dijo que después de hablar con la familia de Shaq, le ofreció una beca completa. 5 años después, Shaq se convirtió en un tigre, donde pasaría 3 años jugando para el entrenador Brown. Shaq tiene un álbum de rap de platino. Muchos jugadores de baloncesto querían convertirse en estrellas del rap en los años 90. Muchos lo han intentado, pero pocos han tenido éxito. El álbum de Iverson fracasó
fracasó y fue citado por estar excesivamente lleno de blasfemias. A Chris Webber no le gusta recordar su canción Gangsta Gangsta, y Kobe también incursionó en el rap solo para darse cuenta de que era mejor que lo dejara antes de poner en peligro su atractivo de marketing. Shaq no tuvo tales problemas y pronto fue considerado el mejor rapero de la NBA de todos los tiempos. Su primer álbum, Shaq Diesel, fue platino y vendió más de 1 millón de copias. Su siguiente álbum, Shaq Fu The Return, fue disco de oro y estableció aún más la relevancia de Shaq en el juego del rap, y aunque vendió más de 2 millones de discos con sus 4 álbumes, ganó menos de $100,000, lo que es una prueba de cómo los estudios pueden explotar a los artistas. Shaq hizo solo un triple en su carrera. Steph Curry es el jugador actual favorito de la NBA de Shaq, por el hecho de que es valiente a pesar de su pequeña estatura y porque es el mejor tirador de la historia, la única habilidad de baloncesto que Shaq nunca poseyó. El grandullón era un tirador de tiros libres, notoriamente malo, con solo un 52% de éxito desde la línea. O'Neal solo anotó 1 de 3 en su carrera, que fue un lanzamiento de media cancha en su última temporada en Orlando. Shaq solo tiene 1 de 22 detrás del arco durante su carrera. La NBA tuvo que cambiar las reglas para los tableros por su culpa. Hubo una conversación entre dos personas sobre el tema del pivot más dominante de la NBA. Algunas personas creen que es Wilt Chamberlain y otras dicen que es Shaq. Me inclino por Shaq en esa discusión simplemente porque atacó el aro como si tuviera algún tipo de venganza personal contra él. A Wilt le gusta usar los finger rolls y los tiros de gancho y no usó su fuerza tanto como podría haberlo hecho. En palabras de Kobe, Shaq era feroz en la cancha y cuando era mejor que alguien, quería humillar y abusar de ese jugador y a menudo volcaba a la gente al suelo, y este tipo de fuerza bruta era demasiado para los tableros de la NBA, que fueron construidos para hombres altos y pesados que se apoyaban en ellos, pero nadie probó su resistencia como lo hizo Shaq. Después de que rompió su segundo tablero en su año de novato, la NBA se vio obligada a mejorar la resistencia de los tableros gracias a Shaq y sus ataques. Shaq tiene un doctorado, Shaq tiene muchos nombres. En Orlando era Superman, como rapero se convirtió en Shaq Diesel y Shaq Fu. En Los Ángeles quería ser llamado el Gran Aristóteles, seguido por el Gran Cactus cuando jugaba en los desiertos de Arizona, y luego el Gran Trébol cuando vestía el verde de los Celtics. Había muchos otros también, pero nada complace más a Shaq que la gente lo llame Dr. Shaq. Shaq recibió su doctorado de la Universidad Barry en Miami en 2012, donde terminó su programa de aprendizaje organizacional y liderazgo principalmente a través de clases en línea. Su tesis doctoral se centró en cómo los directores ejecutivos y los líderes empresariales usan el humor en el lugar de trabajo, que es un tema muy cercano a Shaq. Shaq reclutó a Penny Hardaway mientras filmaba Blue Chips. Blue Chips es una de las mejores películas de baloncesto de la historia, protagonizada por el 3 ganador del Oscar Nick Nolte como entrenador de baloncesto universitario que intentó reclutar algunos prospectos de Blue Chip para un equipo en dificultades. Shaq protagonizó como Neon Budo y Penny Hardaway fue Butch McRae, y la película contó con una docena de figuras prominentes del baloncesto como Larry Bird, Kevin Garnett, Bob Kelsey y otros. Blue Chips es muy apreciada por sus escenas de baloncesto y fue porque los productores querían elegir jugadores de baloncesto reales después de que Shaq se convirtiera en la primera elección del draft en la NBA. Participando en la película, conoció a Penny Hardaway, que era jugador de la Universidad de Memphis y se preparaba para el draft del año siguiente. O'Neal primero pensó que Penny era actor, pero pronto se dio cuenta de que no era el caso. Impresionados por las habilidades de Penny, los dos se hicieron amigos, y Shaq presionó a la gerencia de Orlando para que seleccionara a Hardaway en el draft de 1993. Su deseo se cumplió y Magic intercambió por Hardaway en la noche del draft, y el dúo fue a las finales de la NBA de 1995 juntos.